Bueno, antes de nada quiero dar las gracias por la invitación. Creo que eventos y este tipo de ideas son estupendas para fomentar no solamente el emprendimiento, sino ayudar al emprendimiento, que es bastante complicado, sino también a la investigación y asociar las dos, que me parece una buena idea. Yo realmente soy médico, estuve trabajando 21 años en el Hospital Dr. Negrín, soy médico intensivista y entonces formo parte un poco de los dos mundos, o me considero así, parte científica y ahora parte emprendedora en los últimos años, que es a lo que me he dedicado, con lo cual creo que tengo un poco de ventaja en entender las dos cosas, ¿vale? No me considero ni mucho menos un investigador de primera línea, soy ni siquiera de segunda, pero sí que he estado mucho tiempo con investigación y tampoco considero un emprendedor de primera línea porque llevo poco tiempo, pero he estado en los dos mundos, ¿vale? Entonces voy a contarles un poco mi experiencia y luego ya les contaré qué es lo que ha ocurrido con pues, cómo hemos trabajado con las oficinas de transferencia y cómo hemos trabajado con ACM. Bueno, antes de empezar, no sé si alguien conoce lo que es la ciudad de Framingham y la importancia que tiene para la medicina. ¿Alguien del público? Vale. Luego lo cuento, si tenemos tiempo, si me dejan, si me dejan. Vale. Entonces, voy a contar un poco la idea. Yo trabajando en el hospital Dr. Negrín, trabajaba en la unidad de marcapasos, y esto que ven aquí, no sé si se me deja de escuchar, me avisan, ¿vale? Porque sé que si me alejo. Esto que ven aquí es un paciente que tiene un marcapasos en la radiografía de la derecha, de la izquierda, y ese marcapasos, en la mayoría de los casos, no es una cosa banal. En general, los pacientes sobreviven gracias a esto o mejora su calidad de vida gracias a los marcapasos, con lo cual es una cosa importante. Hasta ahora siempre se ha seguido a los pacientes con un seguimiento clásico, igual que seguimos ahora. Nosotros conocemos el seguimiento clásico, las consultas y cómo nos atienden habitualmente. Sin embargo, desde hace ya 2 décadas tenemos un sistema de monitorización domiciliaria que creó una empresa, Biotronic, una empresa de marcapasos, de fabricante de marcapasos, para el seguimiento de los pacientes, ¿vale? Entonces, desde su casa, el paciente con un comunicador en la mesa de noche es capaz de comunicar la información a unas plataformas y eso se puede ver por electrofisiólogo, por cardiólogo y analizarlo, ¿de acuerdo? Esto tiene muchísimas ventajas sobre el modelo clásico, muchísimas. Todas estas son ventajas, no me voy a entretener porque no tengo mucho tiempo, pero todos son ventajas importantes. Disminuye la mortalidad, disminuye las hospitalizaciones, disminuye el tiempo de hospitalización. O sea, que la monitorización domiciliaria está demostrado científicamente, hay muchos estudios, claro, tenemos 20 años y está demostrado que es mucho mejor, ¿vale? Pero si nos centramos solamente en uno de los, para entendernos, y de los últimos además, aunque son bastante importantes, viendo la fibrilación auricular y la reducción de ictus y embolismo sistémico, vamos a hablar solamente de ese problema en concreto para entender un poco la magnitud del problema. El 25% de la población está en riesgo de ictus, uno de cada cuatro, y es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad. Y ya hablando eso es en cuanto al ictus, y la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ictus en 5. De hecho, el problema de la fibrilación auricular es que es silente, no notamos dolor, no notamos problemas, y eso puede hacer que tengamos hasta un 30% de ictus, de los silentes, los que no se notan, los que los pacientes son asintomáticos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Con los marcapasos nosotros podemos, sobre todo con la monitorización, podemos detectar que un paciente tiene fibrilación auricular silente, oculta, la podemos detectar antes de tiempo y tratarla, prevenir, ¿de acuerdo? Entonces, yendo un poco al grano, sacando todo esto con diferentes datos que les he comentado y datos de evidencia científica, si nosotros en España pusiésemos la monitorización a todos los pacientes que no se monitorizan, que ahora lo comento, más de 1.000 pacientes, evitaríamos más de 1.000 ictus al año y supondría un ahorro de 19 millones. Eso en España. En Europa, casi 10.000 pacientes dejarían de tener ictus si se monitorizasen, ¿de acuerdo? Siguiendo simplemente la evidencia científica. Con lo cual, el conocimiento que tenemos es, y eso lo dice la evidencia científica, los artículos, las guías a nivel mundial, dicen que la idea es que hay que hacer la monitorización domiciliaria. Es un 1A, en medicina un tipo A es una evidencia máxima y hay que hacerlo, o se recomienda su realización. Y sin embargo, las estadísticas, estos son datos oficiales, nos dicen que en España más del 70% de los pacientes no están monitorizados y en Europa más del 60% no están monitorizados. ¿Qué me planteé yo cuando puse la monitorización domiciliaria en el hospital? Vi que era un problema, incluso en el hospital era un problema para nosotros ponerla. Los más que se resistían eran incluso los médicos más jóvenes, sorprendentemente.
Entonces vi que era un problema y me empezó a surgir la idea que luego puse en marcha posteriormente, ¿no? Nuestra idea es hacer un servicio, no sé si se ve aquí, es los pacientes que están monitorizados envían la información a esas bases de datos de los fabricantes, hay 5 que son los más importantes, y nosotros hemos creado una plataforma de software que permite a especialistas, todavía tienen que ser personal médico, no se ha automatizado, se podrá automatizar en el futuro, espero, pero de momento tiene que ser analizado por médicos, pero somos capaces de coger toda la información de las 5 casas, aglutinarla, analizarla y generar informes para, hoy, para soportar, para ayudar a las unidades clínicas, ¿vale? Con lo cual, eso que es, ya podemos hablar más tarde de por qué no se hace, eso que no se hace, nosotros lo podemos facilitar. Esto empezó, esta idea que yo tenía desde 2017, no sé si voy muy... ¿Voy bien? Sí, pues me puedo extender, puedo estar aquí una hora. Esto que empezó en 2017 se me ocurrió la idea. En 2021, gracias a una empresa farmacéutica canaria que tiene ya 10 años, pero que ya tiene éxito, ha internacionalizado, que es Aventia Pharma, pusimos el proyecto en marcha. A ellos les gustó y lo pusimos en marcha. También nos ayudó la SPEC con un préstamo participativo. Obtuvimos la licencia sanitaria de Servicio Canario de Salud y en 2000, el año pasado, en 2022, hicimos un estudio piloto cuando ya teníamos un desarrollo avanzado de la plataforma. Un estudio piloto donde incluimos más de 1000 pacientes. Además, el estudio piloto utilizaron la plataforma al personal de la unidad clínica, la unidad de marcapaso, y se hizo en un entorno real, ¿vale? Un entorno real de atención de pacientes. Evidentemente tuvimos pequeños problemas, ninguna incidencia grave, y permitió mejorar la plataforma. Esto ya nos llevó a tener un TRL7. El TRL, por si no, alguien no lo conoce, es un sistema de clasificación de tecnología. Lo inventó la NASA y lo utiliza mucho la Comisión Europea para clasificar la tecnología, porque tenían diferentes equipos que estaban en diferentes etapas de desarrollo. Entonces no sabían cómo de repente necesitaban un vehículo, unas ruedas, y era como, no sabían cómo coordinarlo, ¿no? Entonces crearon este sistema de clasificación según la evolución. Y en resumen, se basa en entorno de laboratorio, que son los 3 primeros, un entorno de simulación, son los 3 siguientes, y un entorno real, ¿vale? Ya aplicado al entorno real. Y nosotros, como trabajamos con pacientes en una operación real, estamos en el TRL7, ¿vale? Conseguimos en el momento de salir la plataforma. Si hacemos desarrollo más avanzado, evidentemente volvemos para atrás y tenemos que volver a alcanzar ese TRL7, ¿vale? Una vez hecho eso, gustó mucho en el hospital. Todavía el estudio estamos analizándolo, está en manos de estadísticos de la universidad. Y entonces decidimos hacer un acuerdo de colaboración con el Hospital Dr. Negrín para seguir con el desarrollo con I+D+I, una línea de investigación en salud digital, y estamos negociándolo. Todo ha sido bastante con burocracia. Estamos en la última parte, que es la evaluación de impacto, porque los datos de los pacientes son muy sensibles, entonces estamos justamente trabajando eso. Y la evaluación de impacto es bastante complicada porque involucra técnicos, empresas externas, y estamos en esa historia. Entonces, en todo esto hicimos un trabajo, un programa de empresa salud, que es un programa de aceleración de empresas, y también participaba la universidad, aparte de la Sociedad de Promoción Económica Gran Canaria, Servicio Canario de Salud, la universidad. Y al final, contándoles nuestra historia y nuestro proyecto, entramos como startup de la universidad, nos aceptaron como startup de la universidad, y a partir de ahí, la oficina de transferencia y todo. Entonces, a través de eso, nos recomendaron que buscásemos un grupo de investigación que ya teníamos, estábamos trabajando con ellos en el hospital. Entonces hemos hecho un acuerdo con el grupo de investigación 154 del Instituto de Biotecnología, ¿vale? Y, de hecho, la idea se me ocurrió en el 2017, ya hay evidencia previa, y esto es un poco para indicarles, por la parte sobre todo para investigadores. Esto es un artículo de hace un mes, caliente, de 19 de mayo de este año. Estos son las guías de las sociedades más importantes a nivel mundial de ritmo cardíaco. Sacan esta guía para el manejo de los dispositivos de estimulación cardíaca remota. O sea que es en concreto lo que estamos hablando. Y hay un apartado en el que hablan de esto. Han puesto este esquema de ellos además. O sea, esto es el manejo de los pacientes desde casa, transmiten a los fabricantes y los fabricantes transmiten a la clínica, ¿vale? Y luego hay comunicación. Pues ya incluyen nuestra idea. Monitorización por tercera parte para hacer un bypass porque se comprueba que produce mucho trabajo, da mucha sobrecarga de trabajo el problema. O sea que esto ya de hace un mes
Las guías a nivel internacional recomiendan este sistema. ¿Y Framingham? ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Vale. Entonces, ciudad de Framingham. Esto es muy importante para la medicina y no es conocida incluso por muchos médicos, o no se acuerdan o lo que sea, ¿vale? La ciudad de Framingham es una ciudad que está a 30 kilómetros al oeste de Boston. Y es una ciudad que se utilizó para hacer uno de los estudios epidemiológicos más importantes que se ha hecho en la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque era pequeño, porque estaba cerca de Boston, porque había muchos centros de investigación cerca. Entonces decidieron hacerla en esa ciudad, una ciudad pequeña. ¿Qué ocurre? Era una ciudad de 10.000 habitantes, pues incluyeron a 5.000 habitantes en 1948. Incluyeron a unos 5.000 habitantes para hacer un estudio de las enfermedades cardiológicas. ¿Por qué? Perdón. Porque en ese momento las infecciones estaban controladas, ya existían los antibióticos, y lo que se vio que era como que la mayor causa de muerte en ese momento eran las enfermedades cardiovasculares. Empezaron a preocuparse, vamos a estudiarlo. Y lo estudiaron en una pequeña ciudad al oeste de Boston, no una cosa grande, ¿no? Esto, que parece una tontería, ha seguido estudiándose a lo largo de los años y sigue activo el estudio de Framingham. Sigue activo en la actualidad. Y eso nos ha permitido saber que el tabaco es malo para las enfermedades, o sea, que es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. El colesterol, la dislipemia es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, todo eso viene del estudio Framingham a lo largo de décadas. Esto lo comento porque para mí tiene mucho, bueno, y incluso términos como factores de riesgo, hipertensión, diabetes, todo, o sea, que es un estudio muy importante. ¿Cuántas vidas habrá salvado? Nos ayuda a actuar a los médicos, saber cómo actuar. Entonces, es un estudio muy importante. Aquí se ve cómo iban tomando los datos a mano. Aquí están midiendo el diámetro del corazón y van tomando datos a mano durante años de 5.000 pacientes. De 5.000 pacientes. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que así es como se ha desarrollado la medicina y seguimos un poco igual. ¿Tengo tiempo? Gracias. Seguimos un poco igual. O sea, seguimos tomando los datos, no a mano, pero prácticamente. Utilizamos el Excel, SPSS, pero no utilizamos ninguna herramienta digital, salud digital. No utilizamos ningún tipo de recogida de datos masiva. Tenemos muchísimos pacientes, datos todos los días en los hospitales y no podemos explotar esos datos. No podemos hacer big data de esos datos, o sea, big data o analizar esos datos, ciencia de datos. No podemos explotarlos, ¿no? Si con esto que se hizo en una pequeña ciudad, que imagínese el seco que puede suponer, porque no será lo mismo esa ciudad que Calcuta, que los pacientes. Entonces, pero de ahí de donde sacamos los datos, si pudiésemos hacerlo esto mezclado con, por ejemplo, medicina de precisión, sabiendo el genoma de los pacientes, podremos avanzar mucho. ¿Por qué cuento todo esto que se sale un poco de la charla? Porque creo que es muy importante empresas emergentes a nivel de salud digital y grupos de investigación interesados por esto. Porque tenemos que cambiar la salud digital. Y hay una transformación de la salud digital. Ya está ocurriendo, pero va muy lento. Entonces, por eso insistía y quería un poco comentarlo, ¿vale? He tirado un poco para casa, pero es lo que había hecho, ¿vale? Esto ya lo reconoce la Comisión Europea. De hecho, esta es una infografía de la Comisión Europea donde insiste en la transformación de la salud digital, que los pacientes tengan sus datos, que los datos de los pacientes se utilicen para lo que estoy comentando, Big Data, y también para que se haga medicina de precisión, para que consigamos tratar a cada paciente con lo que necesita. Hay pacientes que tienen un cáncer, se les pone un tratamiento, otro paciente tiene el mismo cáncer, se les pone un tratamiento, el primero va bien, el segundo va mal. ¿Por qué? Eso es un poco lo que tenemos que llegar, ¿de acuerdo? Y asociado a esto, pues, asociado a esto de la Comisión Europea, los fondos de recuperación se están utilizando o se quieren utilizar para incentivar esto, ¿vale? La Comisión Europea le da mucha importancia. Y en España igual, PERTE de salud de vanguardia. Estos son iniciativas, poco comentando ya, estamos entrando en lo que se ha comentado, iniciativas relacionadas con la asociación público-privada para promocionar la salud digital, ¿vale? Pero todo esto necesita financiación, y aquí estoy entrando. Yo no voy a extenderme demasiado porque ya lo comentará Roberto después, pero gracias a... necesitamos financiación, evidentemente. Es uno de los caballos de batalla de las startups. Entonces, al aceptarnos la universidad como startup, a través de la oficina de transferencia nos pusieron en contacto con ACM. Él lo contará mejor después, pero gracias a ellos hemos trabajado la presentación a Neotec de este año, ¿vale? Es bastante complicado. Llevamos 2 años presentando unas subvenciones. Yo no sé si soy una empresa de subvenciones, una empresa médica, todavía no lo tengo claro. Porque llevamos 2 años presentando unas subvenciones, tratando de buscar financiación, y es complicadísimo, sobre todo si no sabes moverte en esto.
y no sabes cómo manejarlo y pierdes mucho tiempo de tu foco, ¿vale? Entonces es muy importante la ayuda de consultores como hacemos, ¿vale? Y esto es un poco lo que quería comentar. No sé si...